Bueno, vamos a mirar todas estas cosas y obviamente que le vamos a agradecer enormemente a Raúl Timerman la amabilidad que tiene de atendernos en esta mañana, donde debe estar muy demandado, imagina uno. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, y la verdad es que con muchas preguntas. Usted habrá escuchado hasta el cansancio en las últimas horas esto del cisne negro, ¿no? ¿Era tan así? ¿Nadie se había dado cuenta? ¿O algunos ya habían estado viendo la posibilidad de que algo como esto ocurriera? Hablo de la elección de Milei. Bueno, yo quiero señalarte una cosa. Yo hace un tiempo estuve en Posadas y di una charla en la universidad, en una universidad. Y una de las cosas que presenté eran los argumentos de Milei, qué grado de adhesión tenían. ¿Por qué? Porque Milei era el único político que estaba creciendo en la adhesión de la gente. Y recuerdo que después se produjo un debate, casi todas las preguntas eran sobre Milei, y me llamó la atención una persona mayor, no sé si era periodista, pero no era un estudiante, era una persona mayor, que dijo que bueno, que a pesar de todo en Misiones Milei no iba a sacar ni el 3% de los votos. Y ahora veo que no le fue tan mal en Misiones. No. De hecho es el candidato más votado, digamos. Bueno, nosotros con Sheila Bilker veníamos haciendo un tracking desde hace 15 días, y el jueves, que fue la última medición, durante los 15 días Milei venía creciendo, había empezado en 20 y la última medición el día jueves estaba en 26 puntos. Y se ve que siguió creciendo. Yo no pensé que iba a poder concretar esos votos, porque sin estructura, sin fiscales, sin un partido político. Pero indudablemente el sistema electoral argentino funciona bien, porque los presidentes de mesa se deben haber encargado que la boleta esté, y bueno, le ha ido muy bien en el proceso electoral, siendo que no tiene la estructura del PRO, ni los radicales, ni del peronismo. Primera pregunta, este porcentaje de votantes que se reparten entre Bullrich, Milei, ¿se puede decir y desprender de ahí que hay un giro marcado hacia la derecha y ultraderecha en el votante promedio, o hay que ser un poco más cauto y fino en eso? No sé si utilizaría el término de derecha y ultraderecha, no lo sé realmente. Lo que sí hay es un hartazgo con la política tradicional argentina y un deseo de cambio, y lo único que se ofrecía como cambio era Patricia Bullrich y Javier Milei. Incluso Patricia Bullrich era, dentro de Juntos por el cambio es todo o es nada, mientras que Horacio Rodríguez Larreta era hay que construir una nueva mayoría, hay que buscar los acuerdos y los consensos. Y si uno busca en los estudios cualitativos la síntesis del deseo de cambio en la gente, era una frase que dice: esto así no puede seguir. Y esto así no puede seguir se refieren, no puede seguir este nivel de inflación, no puede seguir este nivel de sueldos, no puede seguir este nivel de pobreza, no puede seguir este nivel de inseguridad, no puede seguir este nivel de incertidumbre. Claro. Y una de los de las cosas que decían que no podía seguir era la falta de autoridad por parte del presidente. Y fijémonos que eligieron figuras que son la contraparte de eso, como Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio y Javier Milei. Son figuras, digamos, que rozan el autoritarismo en el ejercicio de la autoridad. Igual yo creo que ambos, no sé si Javier Milei, pero Patricia Bullrich seguramente va a cambiar su discurso. Ya ayer dijo una frase que antes no la había escuchado,
estamos con los brazos abiertos, es decir, estamos dispuestos a recibir. Y hay un gran desafío para el oficialismo, que indudablemente no supo interpretar a la opinión pública, y fue por un lado que no era el que en ese momento apretaba el zapato, ¿no es cierto? Uh-huh. Los otros días le preguntaba por esto de los 3/3, que ahora se vuelve a mencionar con insistencia, se habla de 3/3 invertidos, etcétera. Y usted había hecho una aclaración en su momento que me pareció muy interesante, que esto, bueno, agreguemos los indecisos, agreguemos los que no van a ir a votar. Votó claro. 66%, ese es otro dato importantísimo. Bueno, casi 1 de cada 3 no fueron a votar. Claro. Casi 1 de cada 3 no fueron a votar. Pero fijémonos una cosa, el Frente de Todos en el 2019 en la general sacó 48 puntos. Juntos por el Cambio sacó 40 puntos. Javier Milei no existía, 0 puntos. Ahora, el Frente de Todos de 48 bajó a 28. Uh-huh. Bajó 20 puntos. Juntos por el Cambio de 40 bajó a 29, 11 puntos. Ahí está Milei. Claro. Y con este dato que usted acaba de confirmar, 1 de cada 3 no fue a votar. ¿Ahí hay una herramienta o hay otro mensaje similar al de votar a Milei del electorado? No tengo opciones. Bueno, hay un cierto desinterés por la política, digamos. Hay 8 de cada 10 argentinos no le interesa la política para nada. Y bueno, ahí deben estar una parte de los que no van a votar. Debe haber otra parte que dice son todos lo mismo. Y bueno, y después debe haber circunstancias particulares, motivos personales por los que la gente no vota. Pero fijémonos que 1 de cada 3 no fue a votar y el 6% votó en blanco, impugnado el voto. O sea que ahí hay fácilmente un cuarto, digamos, un cuarto. Yo creo que el gran desafío del oficialismo es convencer a gente que no fue a votar, buscar gente en el electorado de Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires y alguna gente en el electorado de Horacio Rodríguez Larreta, que no va a estar de acuerdo en votar a Patricia Bullrich, en algún sector del radicalismo. Tal cual. Última pregunta, Raúl, el tema edad. Nos da la impresión, y usted seguramente tendrá mejores datos, de que Milei se llevó muchísimo voto joven, voto de primera vez. Primer voto. Sí. Se llevó mucho de primer voto porque los jóvenes sienten un gran rechazo hacia el sector de la política, que lo ven muy privilegiado, digamos. Acá hay uno de los grandes aciertos de Milei es la casta, digamos, porque la gente siente que los políticos tienen privilegios. Y bueno, Milei denuncia los privilegios de los políticos y dice que va a ir por eso. Y eso aglutina un sector del electorado, ¿no? Tal cual. Raúl, lo retendríamos más tiempo, pero imagino que tiene muchísimo que hacer en esta mañana y le agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por haber llamado. Hablábamos con Raúl Timerman, entonces consultor, presidente de la agencia Braga Publicidad y socio de la consultora sudamericana, hablando con nosotros, analizando estos resultados, ¿no? Elecciones en las que, por ejemplo, en la provincia de Misiones, La Libertad Avanza acumula casi 43% de los votos. Esto no se lo esperaba absolutamente nadie, ¿no? Como ejemplificaba con este diálogo al comienzo Timerman, ¿no? De la charla que dio aquí en Misiones, en esa ocasión hablamos con él también, y de los comentarios que escuchó aquí sobre qué cantidad de votos podía obtener Milei. Bueno, ahí está. En elecciones paso, de todas maneras, recordemos.
Son elecciones abiertas y simultáneas, obligatorias. De eso se trata, son internas abiertas. Cada vez menos internas, porque hay coaliciones políticas que presentaron un solo candidato, por ejemplo. Internas se dio, para decirlo así, solamente en Juntos por el Cambio. Los demás presentaron un solo candidato, ya lo habían dirimido el problema antes, ¿no? En fin, interesante la charla con Raúl Timerman.